Y ya tenemos aquí a mi lado a Manolo Guallart, el fotógrafo de las fiestas. Manolo, bienvenido a Siente Valencia. Buenas noches y muchas gracias. Bueno, Manolo, ya primera pregunta, ¿cuántas fotos tienes de la Virgen de los Desamparados? Bueno, tengo desde el año 1999, cuando sentí la intuición paseando por la calle Avellanas de que era el momento. Y bueno, pues yo te diría que miles, buenas de las que yo creo que pueden mostrarse o que con las que he trabajado para hacer audiovisuales, exposiciones, etcétera, pues yo creo que unas 5.000 quizá, ¿no? Pero claro, detrás de eso pues hay posiblemente medio millón de fotografías de negativos, etcétera, ¿no? Desde 2004 en digital, pero claro, estamos hablando de 16 años, hay mucho trabajo, ¿no? 16 años dices y cuentas un momento especial, pero ¿cómo es ese momento en el que dices, me voy a poner a hacer fotos y más fotos sobre la Virgen de los Desamparados? Bueno, yo recuerdo que de pequeño pues tenía la oportunidad de ver a mis abuelos en el mercado de Monsensoré, mi abuela, que yo oía que iba a una misa de madrugada, me llamaba la atención, etcétera, ¿no? Luego, pues fíjate cuántas descubiertas llevo, ¿no? Entonces hay un momento en que en el año 99, al acabar la procesión, revelo los negativos y bueno, me doy cuenta de que hay una fotografía con un pétalo gigante delante de la Virgen que ni la roza, ¿no? Y digo, ostras, si esto lo he hecho yo sin saber, si intento provocar, motivarme, ¿no? Y bueno, y desde entonces pues he continuado y realmente en la calle Avellanas número 1 y 3, donde soy muy querido, pues ahí empezó toda la historia, ¿no? Estamos viendo, mientras tanto, fotografías de este año. Son muchos años ya haciendo fotos, Manolo, pero ¿qué tiene de especial cada año? Bueno, yo cada año pienso que es el año en el que la Virgen nos ampara, ¿no? A todos. Antes pues tenía negativos, iba a un laboratorio de un amigo de mi padre justo detrás de la Plaza de la Virgen, en la calle Reloj Viejo. Antes pues no había acceso a subir, como en estas fotografías, ¿no?, a la catedral, no colaboraba con el arzobispado, no iba a la descubierta. Leía mucho, intentaba informarme, veía pues todo lo que había. Ahora en este momento pues tengo un grupo en Facebook con cerca de 4.000 miembros, Virgen de los Desamparados, Mare de Tots, y hay gente pues de Valencia, de España, sobre todo de Murcia, gente de Filipinas, gente de Sudamérica, de Centroamérica, de México. Bueno, unidos por la Virgen, ¿no? La devoción de la Virgen de los Desamparados es universal, ¿no? Entonces creo que pues el Twitter, la posibilidad de relacionarme con otros fotógrafos, con medios de comunicación, creo que en este momento hay que estar adaptado, pero yo pienso que, bueno, los balcones, por ejemplo, esta fotografía está hecha desde el gremio de pasteleros en la calle Caballeros. Bueno, pues creo que es ir dándole vueltas, intentar mejorar. Yo creo que hay varios puntos importantes, ¿no? Tanto bolsería, esta imagen son los pétalos en Avellanas 3, el lugar histórico. Digo Caballeros, bolsería y Avellanas. Y luego pues es ir dándole vueltas y buscarlo lo mejor, pero sobre todo yo puedo decir, y bueno, es mi testimonio personal, que yo hago la procesión rezando con la cámara, pero llevo un rosario que me regaló Fray Conrado, el fraile de los 1000 belenes, y este año he venido con uno que me han regalado recién traído de Tierra Santa, cuando se hizo la última peregrinación, y bueno, pues yo soy consciente de que voy acompañando a la Virgen, ¿no? Y bueno, uno de los elementos que cambia año a año es el tapiz floral. ¿Qué te ha parecido el de este año? Porque ha sido un tanto novedoso. Sí, es un tapiz diferente. Los tapices que hacía Miguel Galvis tenían un estilo. Este está hecho en la provincia de Alicante, es diferente. Hay un reto este año con el tapiz que es
captar la esencia de la misa de descubierta. Hay que tener en cuenta, hay quien decía estos días en la plaza, tanto de día como de noche, que es un tapiz un poco oscuro. Yo creo que hay que pensar que es un interior, imaginemos que es una fotografía, y que está bien trabajado. De hecho, pues el trabajo es siempre por flor seca y flor tierna en el último momento, 2 días antes, y así dura. Yo creo que es un reto bastante conseguido. A mí me ha costado mucho sacar la foto, pero creo que es un buen trabajo. Y hablas de la descubierta, la procesión, pero de los actos que se celebran en honor a la Virgen en Valencia, ¿cuál es tu preferido? Mira, para mí el preferido, con diferencia, es la misa de infantes. La misa de infantes, después de pasar, como he hecho muchas veces, pues desde las 6, 7 de la tarde, ahora que hay danza infantil, hace unos años, la víspera, el viernes a las 5, pero sobre todo desde prácticamente las 7 de la tarde del sábado, toda la noche, o prácticamente yendo a descansar 1 hora o a enviar fotografías a los medios de comunicación por la agencia de noticias del Arzobispado después de la descubierta. Prácticamente el reto es disfrutar, ser consciente, estar despierto a las 8 de la mañana. En una ocasión tuve la suerte de que una persona con una gran cortesía, pues me dejó un piso en la calle del Miguelete. Yo después de la descubierta fui a descansar un par de horas, calculé y digo, bueno, pues hasta las 8 menos cuarto y luego bajo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, son las campanas del Miguelete. Entonces, claro, las campanas del Miguelete desde esa calle, pues la verdad es que me quitaron el sueño, pero me dieron mucha alegría porque me sentía totalmente en la fiesta, ¿no? Entonces, la descubierta con todo lo que supone, ¿no? El momento de la falla infantil, la misa concelebrada, los cantos, la coral, la banda, todo, ¿no? Yo pienso que es un momento grande, el momento de fiesta grande, ¿no? Ya de día. ¿Y qué ha tenido de especial este año? Bueno, yo creo que este año ha tenido de especial que es el momento presente. Yo creo que hay que vivir en el hoy. Igual que, por ejemplo, en 2011, pues la Virgen recibió, y don Carlos Osoro, el arzobispo de Valencia, entonces ya 2 años, le entregó el rosario de oro que le concedió a la Virgen de los Desamparados Benedicto XVI por los 50 años de patrona, ¿no? Pues cada año tiene su momento. Este año para mí ha sido muy importante la participación del obispo, el nuevo obispo auxiliar, que ya lo fue hasta hace unos años, don Esteban Escudero. Su testimonio ha sido muy bonito. Y luego, pues creo que en mi caso la posibilidad de captar algunas fotografías desde algunos ángulos que no tenía. Y luego, pues siempre pues la frescura pues de la falla infantil, su corte. Me he sentido muy bien, ¿no? Este año estaba muy despierto, ¿no? A pesar de toda la noche en la basílica, ¿no? Pero Manolo, no hay únicamente en tu registro fotográfico fotos de la Virgen de sus días de fiesta, sino también de distintas salidas que hace la peregrina. ¿Cuál de todas las salidas, porque durante un año realiza bastantes, cuál de todas las que tú has acompañado a la peregrina, cuál es especial para ti? Bueno, hay 2 que son muy especiales. En 2013 la Virgen fue a Desamparados, 52 años después de que la imagen que está en el Museo Mariano estuviera. Era una visita que estaba pendiente. Y en Desamparados, Orihuela, que está a 4 kilómetros de Orihuela, que tiene mucha historia, pues la Virgen fue, yo tuve 5 semanas mi exposición de la Virgen, la buena, ¿no? La definitiva, allí en la parroquia, y realmente se llama La Parroquia. De hecho, en la fiesta de la Virgen hacen un tapiz por toda la plaza, y en aquel 11 de septiembre que yo fui, que estuvo pues una semana prácticamente allí y en el Pinoso, realmente fue magnífico. Luego hacen una fiesta el tercer domingo de octubre y las 3.000 personas del pueblo acompañan a la imagen, o sea, no están viéndola pasar. Bueno, pues cuando llegó la Virgen fue maravilloso, fueron unos días estupendos, fui muy bien recibido,
y luego volví. Y luego este año 2014 la visita que entrañable así fue en Burriana. Estuvo, creo recordar, el 24, 25 el 26, 27 y 28 de septiembre. Sé que estaba el 28 porque es el cumpleaños de mi madre, y justo al acabar la visita pues yo me fui a verla. Entonces, bueno, pude hacer mi exposición de la Virgen, y hace apenas unos días, con motivo de la celebración de la Virgen de ahora, pues hemos hecho una exposición de la visita de allí. Luego ellos se han quedado las fotos a un precio prácticamente simbólico, y ha sido muy bonito, ¿no? Porque ha sido revivir unos meses después aquella visita. Realmente tanto Desamparados como Burriana se volcaron. La romería de Burriana durante 5 horas el sábado por la mañana fue realmente maravillosa, en un carro con 2 caballos, con unos cestos de fruta, con adornos tradicionales, incluido el cementerio, por diferentes sitios de gente desamparada, asilos, centros de ancianos, parroquias. Fue algo especial, ¿no? Yo creo que la gente, la visita, y sobre todo también la gran labor de los seguidores, de la hermandad de seguidores de la Virgen, el acuerdo con la Basílica, y teniendo en cuenta que hasta 10 años después no puede ir la Virgen de vuelta, ¿no? Entonces yo pues realmente cuando acompaño a la Virgen me doy cuenta de cómo la reciben y cómo la acompañan. Entonces son momentos entrañables que yo en los últimos años estoy consiguiendo captar todas las veces, ¿no? Y hablas de esos momentos, también le preguntamos a Baltasar Bueno sobre qué tiene la Virgen para levantar tanta devoción por Valencia. ¿Qué piensa Manolo Guayarta al respecto? Bueno, yo creo que hay que ser coherentes. Yo esto de quien dice, mira, yo no creo en Dios, pero la Virgen que no me la toquen, yo eso no lo entiendo. Estamos hablando, en mi caso, de que mi proyecto Amparados por María, que apenas tiene 6 años, aunque tengo más recorrido con la Virgen, viene, de ahí surgen las exposiciones, las postales, las estampas, todas mis colaboraciones, ¿no? Con la Fundación Maides también, con la Basílica. Este proyecto surge de una visita que yo hice a la Virgen 2 o 3 días antes de la fiesta en 2009, y recuerdo que siempre en la celebración de la liturgia, el Día de la Virgen, se habla de María a los pies de la cruz, que recibe al discípulo amado, ese coloquio con Jesús crucificado en el último momento. Ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Es María la que, desolada, acepta nuevamente confiar en Dios, igual que en la Anunciación. Y en Valencia, esa madre de la Iglesia es la Virgen de los Desamparados. ¿Quiénes son los desamparados? Pues la gente que se siente mal, que no le hago caso, con el que no me hablo, la gente que no tiene medios. Y esa gente es la que merece, los enfermos mentales que reciben ayuda en las casas de acogidas de la Fundación Maides. Yo creo que ahí es donde está. Entonces, cualquiera nos sentimos, por un lado, desamparados, con dudas en la vida, y por otro lado, creo que en Valencia tenemos la suerte de poder confiarnos a una madre que nos ampara, y yo eso lo suelo decir en el grupo de Facebook, unidos por la madre en la que confiamos, ¿no? Entonces, ella es el modelo de perfección, el modelo a seguir, como hace en la boda de Canaán, como hace en cualquier momento de su vida, ¿no? Seguir a Jesús, contemplar a Jesús con los ojos de la Virgen. En Valencia nos indica quién merece nuestra atención. Los desamparados de Valencia los podemos ver, ¿no?, en el día a día, ¿no? Yo creo que en eso es lo que hay que confiar, en esas visitas que hacemos a la Virgen, no para pedirle cosas, que está muy bien, sino para decirle qué quieres que haga por ti, qué quieres que haga por la gente que tú miras, ¿no? Y Manolo, hablaba antes del álbum fotográfico, no solamente tienes fotos de la Virgen, también de otras festividades de Valencia. ¿Cuáles son las que te gusta fotografiar o cuáles no sueles fallar? Bueno, yo el otro día en un programa de radio me preguntaban cuál es el orden de mis fiestas por preferencia, ¿no? El orden es la Eucaristía, el Corpus, porque para mí Jesús Eucaristía es el centro de la fe, el centro del creyente. Luego la Virgen, luego las fallas que dan en
en un lugar posterior, porque también son importantes, ¿no? La Semana Santa, especialmente en los últimos años, la Marinera y la de Benetússer, y luego la Virgen del Carmen. Intento no fallar ni en el Marítimo ni en el barrio, porque son diferentes pero complementarias. Y luego pues hay algunas fiestas en las que no puedo ir todavía, pero por ejemplo este año he conseguido mejorar las imágenes entre este año y el pasado de la Virgen de Campanar. Me encanta el Beato Gaspar Bono, me encantan las fiestas en las que se incluye una guitarra, que no solo es un canto de albaes, hay varios instrumentos, ¿no? Hay realmente los cantos valencianos tradicionales son preciosos. Me gustan todas las fiestas, los detalles del tabal y la dolçaina. Me encanta la fiesta de los niños de la calle San Vicente, que será ahora a finales de mayo. Bueno, creo que hay muchos, ¿no? Pero sobre todo lo que me gusta es ver cómo se prepara, cómo en cada barrio, en cada lugar, las fiestas de calle, las fiestas de carrer. Me gusta también pues, ver los bailes en la Plaza de la Virgen, ¿no? Los domingos, en varios momentos del año. Y luego, sobre todo, cómo cada barrio prepara lo suyo, ¿no? Para mí es tan importante el que prepara la flor, el que engalana algo. Y yo creo que lo importante es cómo celebrar, el sentido que se le da. Por eso yo digo que me gusta profundizar el aspecto espiritual de las fiestas. Claro, porque cada fiesta tiene su punto mágico. Sí, yo creo que hay momentos. Yo, por ejemplo, he fotografiado durante muchos años y he podido escribir también sobre el primer boceto de un taller fallero, ¿no? Y cómo la fallera mayor luego llora de emoción y tú te haces uno con ella, ¿no? Hasta que quedan las cenizas. Cada fiesta tiene su momento. Yo pienso que las fallas tienen algo especial, pero, por ejemplo, poca gente sabe que la fiesta del Corpus comienza con una romería el jueves anterior al Corpus, que van desde la sede, cerca de la plaza de la Parroquia del Carmen hasta el Santo Cáliz, y que continúa hasta el final, una semana después, con la octava del Corpus, que tiene una celebración por la mañana, la misa de las espigas y el canto de alabados, y luego la octava. Entonces, luego pues hay octavas, hay novenas, hay semanas culturales, hay de todo. Yo creo que en Valencia tenemos la suerte de poder estar en muchos momentos. Yo tengo el reto este año de ir a la fiesta de los niños de la calle San Vicente y a la vez, cuando termino una voy a otra, a la fiesta de Sant Bult, que coincide, ¿no? Yo, por ejemplo, este año pues tengo la Junta Vicentina en el Santo Cáliz, que tengo un compromiso con ellos, y a la vez tengo el pregón del Corpus. Perdón, tengo la octava del Corpus. Entonces, claro, tienes que combinar. Yo creo que se puede estar en casi todos los sitios, pero lo más importante es cómo celebramos los valencianos, pues el 9 de octubre, que no solo es el 9, es el 7, es el 8, es la representación de la conquista de Valencia en las Torres de Serranos, como los moros y cristianos, pues tanto en el 9 de octubre, también en Michán, que en muchos momentos se hace, ¿no? Cómo se hace en el Marítimo, en la arena, pues la representación de la conquista también de Balansilla, ¿no? O sea, creo que hay mucho. Luego está la música, que es muy importante, los certámenes, las bandas de cornetas y tambores. Yo creo que hay momentos, el centro histórico con la Semana Santa, ¿no? El Cristo de las Penas del Jueves Santo, pero también el Vía Crucis de Ciutat Bella, y a la vez, pues en el Marítimo, los 11 días de la Semana Santa Marinera. Creo que hay muchísima vida, ¿no? La llegada del Cristo del Grau, que estamos en el momento, la importancia que tiene la Virgen de los Desamparados en Valencia, y no solo en el centro, ¿no? Bueno, pues ahí hay mucha vida. Yo soy un estudioso de esto y realmente soy muy bien recibido en todos los sitios donde voy. Bueno, pues ya lo han visto. Manolo se conoce todas las fiestas de Valencia. Manolo, última pregunta. ¿Cómo se hace para acudir a diferentes festejos, pero saber captar ese punto de vista diferente entre unas fiestas y otras? Bueno, lo más importante es encuadrar una imagen y dar un paso atrás. O sea, lo importante en la fiesta no es ni el fotógrafo, ni el cámara, etcétera, ¿no?
Yo pienso que yo no podría estar haciendo una foto desde muy cerca, para eso están los objetivos, y desvirtuar una celebración. Yo pienso que lo importante es cómo se hace la celebración, incluso luego conversar con la gente, si has tenido algún problema, si alguien te dice que te retires o que vayas a otro sitio, pues adaptarte. A veces no es comprensible, pero tienes que hacerlo porque tú eres un invitado, ¿no? Tienes que adaptarte a esto, ¿no? Y luego, pues de ahí surgen cosas, surgen estampas, por ejemplo, pues la Virgen con los mayores, los 3.000 personas mayores que vas a encontrarte en primeros de junio en la catedral, que luego pues me piden fotografías y hacen unos pósters y unas estampas preciosas. Luego te pide gente pues para hacer una imagen para los balcones para la fiesta, pues cedes material, y luego pues en muchas ocasiones pues te contratan para momentos, incluso para actos sociales que de alguna manera también ayudan, ¿no? Te he traído pues una balconera de la Virgen, que la tienes aquí. Te he traído unas fotografías de la Virgen originales, y yo pienso que lo importante es vivir la fiesta como uno más, y para captar la esencia pues hay que estudiarlo, hay que rezar, hay que participar en las celebraciones, no ser un elemento ajeno, ¿no? Digamos como el que va a visitar una población y no le pone la alfombra, lo que hace es ver cómo vive la gente, fijarse en los detalles, incluso digo ser prudente, y de ahí te surgen los mejores momentos, ¿no? Si yo hubiera acompañado esta vez a la Virgen en el momento de entrar a la catedral, en lugar de irme por un lateral y buscar un ángulo diferente del año pasado, no hubiera podido captar una imagen de la Virgen prácticamente cayendo antes de subir al altar mayor. A veces te llevan sorpresas, ¿no? Hay una fotografía que no he publicado todavía, pues de la Virgen prácticamente con el Miguelete en pleno traslado. Es una foto prácticamente imposible porque la gente te viene de cara. Pues yo he conseguido esa imagen con unas manos, con un bebé encima, y solo sale la catedral, la Virgen y el Miguelete. Para mí es una obra de arte que me ha tocado hacer a mí, ¿no? Y Manolo, ¿la gente cómo puede ver tus fotografías? Bueno, tiene dos sitios. Tiene mi blog. Yo invito a la gente que busque en Google Tradiciones Valencianas y prácticamente lo primero que sale es mi blog. Y luego pues puede verme en Twitter, @ManoloGuallart, y luego también en Facebook pues por mi nombre o por Virgen de los Desamparados, Mare de Tots, o por el grupo de La Otra Mirada de las Fiestas y Tradiciones Valencianas. Y luego pues de vez en cuando pues en Siente Valencia, que yo soy un fan de los programas. De hecho en ocasiones pues hay quien me dice, este programa, Siente Valencia, y lo vas a encontrar. Yo valoro mucho el trabajo que haces. Y luego pues buscando por mi nombre en imágenes pues van saliendo muchas, ¿no? Yo estoy abierto a cualquier exposición pues de la Virgen, de San Vicente, de la Eucaristía, de otras cosas, o ceder imágenes para carteles o estampas, como he hecho pues por ejemplo ahora en una de las próximas salidas de la Virgen este verano, por ejemplo la Meliana, pues ya están trabajando con esto, ¿no? La gente te busca, te pide educadamente. Me han pedido fotografías, pues, y luego me han invitado, por ejemplo, al Misteri d'Elx, o, por ejemplo, en Burriana, pues lo hicieron todo muy bien, se llenó de carteles, todo de balconeras. Esto que lo han hecho en Cocentaina, en esta balconera, pues se está vendiendo en la paleta de los seguidores de la Virgen, todo para la Fundación Maides. Yo cedo las fotografías que fueron luego estampas que imprimió Imprenta Romeu gratuitamente y bendijo don Carlos Osoro, que se han agotado en 3 años. Pues todo eso está disponible, todo es por la Virgen, todo es por el sentido espiritual de la fiesta, y yo ahí estoy disponible, ¿no? Y pienso que seguiré unos cuantos años. Muy bien, Manolo, pues muchas gracias por asistir aquí a los platós de Onda Fallera y Onda Valencia, y por estar en Siente Valencia. Pues muchas gracias, y como creo que debe decirse durante todo el mes de mayo y durante todo el año, visca la Mare de Déu.